Bien, mis hermanos, pues gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana reunidos, cada quien en su hogar, pero con un solo propósito: adorar a Dios. Siempre digo que el que estemos conectados con el Señor, el que hayamos sacado este momento para estar en comunión con el Señor, es un milagro, porque la salvación es un milagro. El ser humano es llamado para la salvación, pero el autor de la salvación es Jesucristo. Y en este día, pues quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de la palabra. Y si fuéramos a ponerle un título al tema de esta mañana, sería: conocer a Jesús es el todo. Conocer a Jesús es el todo. Así que, antes de continuar, pues quisiera otra vez orar, invocando la presencia del Espíritu Santo de una manera especial, para que el Espíritu Santo sea quien dirija, sea quien toque mi corazón para poder expresar lo que he estudiado. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecido estamos, Señor, en este momento por la oportunidad que nos brinda, el privilegio de apartar este momento, este día, para enfocarnos, para dirigirnos, para hacer conforme a lo establecido por ti. Espíritu Santo, en este momento toma mi mente, dirígeme, ayúdame, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero introducir el tema en esta mañana contando una experiencia que viví a comienzo de este año. Algo aparentemente muy sencillo, muy práctico, pero en mi mente dejó una enseñanza, y con frecuencia pues me acuerdo de esa experiencia que tuve. Estando allá cerca ya del Canadá, hay una familia que vive ya casi en la frontera. Ya se mira el otro lado del Canadá. Y fui a visitar esa familia. Algunas de las personas que viven en esa casa son miembros de la iglesia. Y fui con mi esposa a visitarle. Y cuando llegué, encontré un jovencito que nunca había visto en esa casa. Pero él había llegado y él es familia de los señores de ahí, de esa casa y de la familia. Y me dice, y le pregunté por su nombre, me dio su nombre. Quise saber si él tenía algún conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces le dije a él: ¿conoce de Jesús? Se queda pensando un rato. Es un jovencito como de 17 o 18 años. Y me dice él me conoce a mí, pero yo no lo conozco a él. Eso me impactó profundamente, porque él lo dijo con mucha seguridad. Lo dijo convencido de lo que él estaba viviendo, de su experiencia. Él me conoce a mí, pero yo no lo conozco a él. Y eso se quedó grabado en mi mente, porque es cierto. Hay muchas personas que han escuchado de Jesús, y gloria a Dios, porque el trabajo nuestro como iglesia es dar a conocer el nombre de Jesús. Hay muchas personas que han leído la Biblia, también tenemos que hacerlo. Y más sin embargo, no han conocido
a Jesús. No lo han conocido. Ahora, cuando una persona llega a tener esa experiencia con Jesús, llega a tener ese encuentro personal con Jesús, esa persona no necesita conocer más nada. Esa persona ha logrado todo lo que debía lograr, porque el conocer a Jesús es el todo de un ser humano. Por eso la importancia de nosotros luchar por conocer a Jesucristo. Porque lo más importante es eso. Y hay varios pasos en la vida del cristiano. Hay varios pasos. Estudiar la Biblia, orar, escuchar, cantar, predicar. Todo eso está establecido aquí en la Biblia para que nosotros lo practiquemos. Más sin embargo, en el camino del cristiano, en el camino establecido por Dios, se llega a un punto donde uno dice y se hace la siguiente pregunta. ¿En verdad he conocido a Jesús? He conocido a Jesús. Y gloria a Dios que uno puede llegar a la conclusión de decir, en realidad, he escuchado, he leído, he hablado, pero no lo conozco a profundidad. No he tenido esa experiencia que debo tener. Y eso es lo que en este día yo quisiera que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros nos enfoquemos detenidamente a analizar, a pensar, basado en la experiencia de algunas personas que la Biblia registra. Para que miremos la bendición, el beneficio de uno verdaderamente conocer a Jesús. Así que yo quiero invitarlos para que vayamos a analizar y con la ayuda del Espíritu Santo a aprender de la experiencia que tuvo Andrés, que tuvo Felipe y que tuvieron algunos hermanos de los cuales la Biblia habla. Así que vayamos al libro de San Juan, capítulo 1. Versículo 36, 37, 38 y 39. Vamos a analizar estos 4 versículos para ver qué es lo que Dios realmente quiere enseñarnos. Para que meditemos profundamente en la enseñanza de estos versículos. San Juan capítulo 1, versículo 36, 37, 38 y 39. Empezando desde el versículo 39. Aquí narra la historia de cuando Juan el Bautista estaba predicando la palabra en un lugar. Y allí, predicando, en el versículo 36,
él dijo lo siguiente: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Eso lo dijo Juan, porque Juan conocía a Jesús. No solamente había escuchado de él, no solamente había leído de él, sino que él conocía a Jesús. Conocía a Jesús. Y por eso él se expresó de la manera que se expresó. Ahora aquí vemos la importancia de nosotros dar a conocer a Jesús cuando lo conocemos. Cuando lo conocemos. Porque cuando él predicó lo del versículo 36, hubieron dos personas que escucharon. Vamos a verlo en el versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Escucharon lo que Juan había dicho acerca de Jesús. Ellos escucharon. Ahora, lo que ellos escucharon lo llevó a ellos a tomar una decisión. Y la decisión que ellos tomaron fue la decisión de seguir a Jesús. Es decir, que se llega a un punto cuando uno entiende que no es suficiente con escuchar, y es importante, pero hay una experiencia más profunda que esa que uno debe vivir. Si escucharon es porque alguien habló de Jesús y somos llamados a hablar de Jesús. Pero en el diario vivir, en el caminar, en ese camino trazado por Dios, uno llega a la conclusión de que uno necesita profundizar un poco más, ir más profundo. Y ellos no se quedaron a nivel del mensaje que escucharon, sino que se dieron cuenta que tenían que tomar una decisión. La decisión de levantarse y seguir a Jesús. Es decir, que eso creó en el corazón de ellos una necesidad. Descubrieron que le hacía falta algo, y eso que le faltaba a ellos lo podían encontrar en Jesucristo. Versículo 38. Siguieron a Jesús y Jesús lo mira a ellos y le hizo una pregunta. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vive? Versículo 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Vale la pena en algún momento de nuestra vida dejar todo lo que uno está haciendo y tomar la decisión de que ese día yo quiero encontrarme con Jesús. Porque a veces uno anda demasiado rápido en este mundo. Se acumulan demasiadas cosas que son importantes.
pero nunca serán más importantes que Jesús. Porque el conocer a Jesús lo es todo. Así que ellos como personas, como seres humanos, Andrés y su compañero, posiblemente tenían cosas que hacer. Posiblemente tenían su familia. No estaba programado en ellos que ese día ellos iban a ir donde Jesús estaba viviendo. No especifica la Biblia la distancia, cuán lejos estaba la casa, la morada donde Jesús vivía. Pero en el corazón de ellos ardía algo. En el corazón de ellos había esa profunda necesidad de encontrar lo que le hacía falta. Estaban con Juan el Bautista, profeta de Dios. Habían escuchado la palabra de Dios. Estaban escuchando la palabra de Dios. Pero había llegado el momento de tomar la decisión y conocer a aquel de quien Juan estaba hablando. Conocerlo en persona. Hablar directamente con él. Tener ese encuentro con él. Había llegado ese momento. Y ellos entendieron que tenían que echar a un lado todo lo que estaba programado que ellos iban a hacer. Porque había llegado la oportunidad única y la más importante. Porque el conocer a Jesucristo es lo más importante. Conocerlo, tener ese encuentro personal, ya no por lo que me dicen, como dijo la mujer que tuvo el encuentro con Jesús, la mujer samaritana, escuchó, miró y se entregó a Jesús. Y entonces fue allá al pueblo, a la ciudad, y trajo una gran multitud de personas. Y ellos dijeron, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros ya tuvimos la experiencia personal con él. Y uno como predicador de la palabra de Dios, cada día debe pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a conocer a Jesús. Porque de la forma que nosotros lo tenemos en el corazón, la convicción y la seguridad que tenemos acerca de él, de esa forma nosotros vamos a hablar. Hablamos no porque escuchamos, sino porque lo tenemos en el corazón. Lo conocemos, sabemos lo que él puede hacer, hasta dónde él puede llegar. Ya lo conocemos. Y debe ser el blanco de cada hijo de Dios. Cada día decirle al Espíritu Santo, porque antes de Cristo irse al cielo, los discípulos estaban tristes. Y el Señor le dice, conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendré el Consolador. Pero cuando Él venga, le va a enseñar todas las cosas. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a conocer a Jesús verdaderamente como Él es. La mente puede concebir a Jesús. Puede uno tener un concepto acerca de Él. Pero quien lo conoce
a profundidad es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es la persona autorizada de enseñarnos a nosotros, para nosotros tener ese encuentro personal. Ya no creer por lo que me dicen, sino porque yo lo estoy viviendo. Yo sé quién es Jesús. Esa experiencia podemos llegar a tenerla pidiéndole al Espíritu Santo. Y de un tiempo para acá, mi petición, mi oración es pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a conocer a Jesús. Porque uno llega a un punto donde uno dice, yo creo que hay más. Hace falta algo más. Y como Él es el autorizado, entonces a ello le pido, ayúdame a conocer a Jesús, así como es Él. No como yo pienso que Él es, sino tal como Él es. Y le he hecho esa petición y le seguiré haciendo esa petición. Porque cuando uno conoce a Jesús, mis hermanos, créanme que ya tiene todo. Ya no necesita más nada. Ya ha alcanzado, ya se graduó. Cuando uno llega verdaderamente a conocer a Jesús. Entonces, la Biblia dice aquí que ellos, versículo 39, dice, lo invitó, le dijo, venid y ve. Y ellos fueron. Y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Ya era un poco tarde y se quedaron. Cristo ocupaba el primer lugar. El deseo ardiente de conocer a Jesús le permitió quedarse allí. Oportunidad única. Allí estaba lo que ellos necesitaban. Lo que tanto habían buscado, lo habían encontrado. Por lo tanto, era un momento solemne, el más importante. Y se quedaron con Jesús. ¿Qué hablaron? No sabemos. Lo único que sabemos es que ese encuentro que ellos tuvieron con Jesús fue tan grande y tan grande que el versículo 41 nos enseña a nosotros lo grande, la grandeza de lo que ellos encontraron. Por dos razones que le voy a explicar. Versículo 41 dice, el 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés y Pedro eran hermanos. Y Andrés había sido uno de los dos discípulos que habían seguido a Jesús y que se quedaron con Jesús ese día. E inmediatamente, pues, llegó el momento de ellos despedirse de Jesús. Se fueron porque ya ellos habían encontrado lo que ellos necesitaban. Ya no buscaban más nada, no necesitaban más nada, porque habían encontrado lo que ellos andaban buscando. Y bendito sea Dios. Glorificado sea el nombre de Dios. Le damos la honra y la gloria a Dios, porque ellos, su vida estaba llena, estaba completa ya. A partir de ese encuentro que tuvieron con Jesús, es decir, que valió la pena pasar una noche con Jesús, quedarse con Jesús, olvidarse de las cosas, del quehacer,
que siempre estarán con nosotros, siempre estarán ocupándonos a nosotros y nunca se termina. Pero valió la pena que ellos echaran a un lado las cosas y ese día se quedaran con Jesús. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver, analizar un detalle que se encuentra en el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo encontraron. Tanto tiempo buscándolo. Tanto tiempo que habían escuchado de él. Y finalmente lo encontraron. Andrés, dicen que era más calmado que Pedro. Así que Pedro tenía un carácter diferente al de Andrés. Dice que Andrés era una persona calmada, pacífica. Pedro tenía un espíritu de líder. Por lo regular, pues, no es tan fácil enseñar cuando se encuentra uno con ese tipo de persona. Pero la seguridad que había en el corazón de Andrés, la convicción que había en el corazón de Andrés, manifestaron de que él realmente había encontrado a Jesús. Es decir, que cuando él le dijo a Pedro: lo hemos encontrado, esas palabras salieron del corazón de Andrés con seguridad, convencido de lo que estaba diciendo. No porque otro se lo había dicho, sino porque ellos tuvieron ese encuentro personal con Jesús. Entonces, esa palabra cargada de seguridad, cargada de poder, que salieron del corazón de Andrés, impactaron el corazón de Pedro. Entonces vemos la importancia de nosotros, los instrumentos, la persona que Dios ha llamado, la persona responsable de dar a conocer a Jesucristo. Vemos la importancia de nosotros querer más, buscar más, profundizar más, luchar allí de rodillas para tener ese encuentro con Jesús y verdaderamente conocerlo. Ya la etapa de escuchar, que nunca pasará, pero el tener una experiencia uno con Jesús, eso le da la seguridad, le da poder para convencer a las personas. Y Pedro ese día fue tocado su corazón por la palabra llena de verdad que salieron del corazón de Andrés. Vale la pena, hermanos, uno pedirle al Espíritu Santo que nos revele para saber quién es Jesús realmente, para conocer a Jesús. Hay momentos que uno toma la decisión porque sabe que tiene que tomarla. Hay momentos en la vida que uno se pregunta: no, hay algo más, yo creo que hay algo más. Y entonces uno llega a la conclusión de decir: ¿sabe qué? Este día es un día donde yo lo voy a pasar con Jesús. Me voy a quedar con Jesús y me voy a olvidar de las cosas. Porque no puedo seguir así, conociéndolo de lejos, conociéndolo de oída. Inclusive hay muchas personas que lo miraron a Jesús. Y con mirarlo no es suficiente. No es suficiente. Tiene uno que conocerlo. No solamente
por fuera, sino conocerlo internamente para saber quién es Jesús. Lo que lo crucificaron, lo miraron a Jesús con sus ojos y lo crucificaron. Pero lo crucificaron porque no lo conocían. No lo conocían. Es decir, que Pedro, convencido, Andrés, convencido, lo llevó donde Jesús. Allí lo llevó. Pero es tremendo cuando uno habla y uno no está seguro. Uno no está seguro. Es tremendo. Es diferente cuando uno está convencido. Y eso fue lo que hubo en el corazón de Andrés. Esa palabra penetraron en el corazón de Pedro. Y ahí mismo, pero en el versículo 45 y 46, vamos a analizar otra experiencia que vivió Felipe. Vamos a empezar desde el versículo 43. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y dice que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Le dijo a Felipe, sígueme. El Espíritu Santo había trabajado en el corazón de Felipe. Porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los seres humanos con el propósito de que uno conozca a Jesús. Así que Cristo lo llama. Y Felipe tomó la decisión de seguir a Jesús. No porque no tenía cosas que hacer, sino porque cuando Cristo lo llama, él sintió que había encontrado lo que él estaba buscando, lo que él necesitaba. La necesidad que había en el corazón de Felipe, ese día fueron saciadas. Es decir, que él encontró lo más importante de su vida. Encontró a Jesucristo ese día. Gloria a Dios, que cuando Cristo le hizo la invitación, no se atravesó por su mente otra cosa. Porque él pudo haber dicho, miren, ahora mismo yo no puedo. Tengo cosas muy importantes que hacer. Todo eso puede suceder. Pero no fue el caso. Él obedeció. Él obedeció. Y ese día, él también conoció a Jesús. Ahora, ¿qué sucedió en el versículo 46? Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eso fue lo que él le dijo a Natanael. Eso fue todo. Ahora, subrayo otra vez. Repito otra vez. Que la palabra de Felipe, como la de Andrés, salieron de un corazón que verdaderamente habían conocido a Jesús. Y entonces Felipe, así como él encontró a Jesús, también tuvo el deseo profundo de que Natanael conociera a Jesús,
que no se quedara a nivel de la información que Felipe le estaba dando acerca de Jesús, sino que él mismo se encontrara con Jesús. Y esa debe ser el deseo de nosotros como predicadores, que las personas conozcan a Jesús, que no solamente por lo que uno le diga, sino que ellos tengan la bendición de tener la experiencia de encontrarse con Cristo. Miren lo que sucedió aquí. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, si tú no estás convencido con lo que yo te estoy diciendo, si tú tienes duda de lo que te estoy diciendo, ven para que pruebe, ven para que compruebe lo que te estoy diciendo. Y entonces Natanael tomó la decisión más importante de su vida. Y esa es la decisión que nosotros, mis hermanos, porque no es suficiente con aquel día cuando Cristo nos llamó a nosotros. No es suficiente con eso, mis hermanos. Hay más que Dios quiere que nosotros conozcamos. Hay más cosas que Dios quiere enseñarnos. Hay una experiencia que debemos vivir con Jesús. Entonces, las palabras que salieron del corazón de Felipe, convencido él de que realmente había encontrado a Jesús, entonces convencieron a Natanael. Le dijo Natanael, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Bueno, vamos a terminar. Pero si hay algo que debe quedarse en nuestra mente de lo que hemos hablado, es lo siguiente. Y es lo que deseamos. Y es lo que debemos anhelar. Es lo que debemos buscar. Es tener ese encuentro con Jesús. Tener ese encuentro con Jesús. No conocerlo por una predicación y es bueno. No conocerlo por un canto también es bueno. Sino que nosotros lleguemos a la conclusión de decir, yo creo que hay más. Creo que Cristo quiere enseñarme más. Creo que debo tener una experiencia más profunda con Él. Y entonces, cuando los discípulos conocieron a Jesús, cuando tuvieron ese encuentro personal con Jesús, ellos tuvieron éxito en el trabajo misionero. Por falta de tiempo, o sea, si yo conozco a alguien y lo conozco a fondo, lo conozco de verdad, yo puedo hablar de esa persona y decir lo que yo conozco de esa persona porque lo conozco. De lo contrario, yo puedo decir algo de esa persona, pero no
con tanta seguridad porque no lo conozco a fondo. Los discípulos tuvieron éxito porque ellos presentaban a Jesús como el Salvador. Y lo presentaban porque ellos lo conocieron y sabían que Jesús era el Salvador. Porque eso había sucedido en su vida. ¿Recuerdan estas personas que encontraron a un paralítico que lo llevaron entre 4? Esas personas tomaron la decisión de echarse ese hombre al hombro entre los 4 y llevarlo a donde estaba Jesús. La distancia no lo sé. Y cuando llegaron allí a la casa donde estaba Jesús, se encuentran con una gran multitud. Así que era algo para ellos decir, ¿sabe qué? Hicimos un esfuerzo, pero no se puede. Pero estos 4 estaban convencidos, ellos conocían a Jesús. Y ellos dijeron, vale la pena hacer esfuerzo. Porque si lo llevamos donde Jesús, este hombre nunca más será lo mismo. Estaban convencidos. Había seguridad en el corazón de ellos. Por eso no le importó el obstáculo de la multitud. Tampoco le importó el que tuvieron que echárselo al hombro, bajo el calor. Y ellos miraron la necesidad de ir más allá y hacer algo que realmente podía crearle problemas. Y era romper el techo de la casa donde estaba Jesús, subirlo allá arriba y luego entonces bajarlo. Aunque tuvieran que cargar con la consecuencia. Pero el punto es, el corazón de ellos estaba sujeto al de Jesús. Y ellos miraron que este hombre no podía seguir así porque había una esperanza, había una salida. Había una oportunidad para él dejar de ser lo que era. Ellos sabían que Cristo podía restaurarlo. Ellos sabían que Cristo podía hacer ese milagro para que este hombre dejara de ser una persona que estaba allí tirado en el camino esperando que alguien le diera algo. Ellos estaban convencidos de eso, mis hermanos, porque ellos no solamente le habían hablado de Jesús, sino que ellos lo conocían a Jesús. Y así sucedió. El hombre llegó porque lo llevaron. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, el hombre entonces se echó la camilla al hombro y se fue caminando. Por eso fue que Jesús dijo, la fe de ellos, la seguridad de ellos, la convicción de ellos, hicieron posible esto. Así que me he propuesto en mi corazón de orar, pidiéndole al Espíritu Santo que me revele verdaderamente a Jesús, que me ayude a conocer un aspecto más de Jesús, que me ayude a conocerlo más profundamente a Jesús, porque eso es el todo. Dios le bendiga, mis hermanos, bendiciones, y la presencia del Espíritu de Dios nos lleve a sentir la necesidad de que debemos conocer más profundamente a Jesús. Bendiciones. Oremos. Señor, gracias te damos en este momento. Hay agradecimientos en el corazón nuestro por lo que tú has hecho en nuestra vida, por el milagro de habernos llamado, Señor, cuando estábamos perdidos en oscuridad sin saber de dónde veníamos y hacia dónde nos dirigíamos. Pero a mitad de camino, Señor, hemos llegado a la conclusión de sentir una profunda necesidad de conocerte más profundamente a ti, Señor. Tú eres lo más importante para el ser humano. El planeta Tierra fue iluminado con tu muerte,
porque tú no lo dejaste abandonado. Allí viniste a pagar esa deuda para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a conocerte más profundamente. Ayúdanos, Señor, para saber que tú vas más allá de lo que nosotros pensamos. Tú eres más grande que lo que nosotros hemos pensado. Así que ayúdanos a conocerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.